Bueno, cuéntanos un poco cuál va a ser el espíritu del candidato Feijóo, porque claro, le hemos escuchado mucho hablar de cosas que podrían venir en las próximas semanas o meses, pero poco concreto de medidas que podría aportar si él fuera presidente del gobierno. Y hoy es el momento de que Feijóo vuelva una vez más a presentar su proyecto político para España, un proyecto de futuro y un proyecto que se basa en grandes pactos de Estado, en respetar a las mayorías y gobernar por y para las mayorías. Justamente lo contrario de lo que ha hecho Pedro Sánchez a lo largo de los últimos 5 años y justamente lo contrario de lo que Pedro Sánchez pretende hacer. Y por lo tanto, hoy estamos en un día importante para nuestra democracia. Y tengo que decir una cosa, si lamentablemente esta sesión de investidura no prospera favorablemente, será la primera vez en la historia democrática de nuestro país que el ganador de las elecciones no alcanza la presidencia del gobierno. Y Pedro Sánchez tendrá que explicar por qué. Pues señor Tellado, habrá quien piense que es porque a Alberto Núñez Feijóo no le dan los votos. ¿No? Porque ustedes dicen, no, es que Feijóo renuncia... Un segundito, señor Tellado, discúlpeme. Dice, no es que renuncia a ser presidente del gobierno. No, es que realmente no tiene los votos. ¿O ustedes han apalabrado los votos de Vox sabiendo que votarían al mismo tiempo con los de Junts? ¿No? Porque también el Partido Nacionalista Vasco dice que no es que a ustedes les falten 4 escaños, es que les sobran 33 de Vox. Mire, a nosotros nos faltan 4 votos y nos sobra dignidad. Es evidente que cuando tu rival político no tiene escrúpulos, no tiene principios, no tiene valores, lo tiene más fácil. En la vida y en la política, y por eso Pedro Sánchez aspira a ser investido presidente del gobierno después de haber perdido las elecciones generales del 23 de julio. Señor Tellado, el Partido Popular tiene 172 votos y Pedro Sánchez no podrá alcanzar más que 171. Y bueno, de momento, por mucho que Pedro Sánchez sea el presidente del gobierno en funciones, 172 son más que 171. Coincidirá conmigo. Bueno, de momento sabemos que el Partido Popular tiene 172, que les faltan 4 para llegar a la mayoría absoluta, que son 176. Y mi pregunta iba precisamente por allí. Ustedes han estado un mes para conseguir esos 4 escaños. A lo largo de este periodo, viendo que no los conseguían, ¿se han planteado la posibilidad de comunicarle al rey que renuncian a esta sesión de investidura? Mire, nosotros hemos trabajado a lo largo de los últimos 30 días en la búsqueda de apoyos parlamentarios y también en otro objetivo, que es hablar con la sociedad española, con los agentes económicos y sociales, hablar con los presidentes autonómicos de nuestro país y hemos tratado de hablar con todo el mundo. Y por lo tanto Pedro Sánchez debería reconocer el resultado electoral y debería dejar gobernar a quien ha ganado. Mire, lo hizo Felipe González en el año 96, cuando reconoció la victoria de José María Aznar y él efectivamente podría haber tratado de hablar con todos los partidos para impedir el gobierno de quien había ganado. No lo hizo, probablemente porque Felipe González es un demócrata y probablemente los principios democráticos de Pedro Sánchez van ahí muy justitos. Ustedes, señor Tellado, insisten todavía, apelan a diputados socialistas para que, si lo consideran,
voten al Partido Popular, al candidato Feijóo. ¿Realmente ustedes se sentirían cómodos consiguiendo una investidura con tránsfugas? Mire, en el Partido Socialista hay un tránsfuga, uno. Se llama Pedro Sánchez. Tránsfuga es aquel que abandona los principios, los valores, las propuestas de su propio partido, de su propio programa, para hacer exactamente lo contrario. Pedro Sánchez es el principal tránsfuga del Partido Socialista. Lleva siéndolo 4 años, porque ha hecho a lo largo de la última legislatura precisamente lo contrario de lo que se había comprometido a hacer. Y en estos momentos Pedro Sánchez es un tránsfuga, porque se presentó a estas elecciones negando cualquier posibilidad de amnistía, negando cualquier colaboración con el independentismo en nuestro país, y en estos momentos está entregado a ellos para tratar de llevar adelante una investidura que la suya sí es imposible. Imposible por inmoral, imposible por inconstitucional, y por lo tanto nosotros apelamos a Pedro Sánchez que por una vez en su vida deje de pensar en sí mismo y piense si es capaz en su país, en España. Señor Tellado, que habrá quien piense que en el Partido Popular hay 2 tránsfugas, ¿no? Que llegaron desde el Partido UPN. Popular. No. Mire, estos 2 diputados, tiene usted que saber que formaban parte de una coalición electoral formado por Partido Popular y Unión del Pueblo Navarro, y que por lo tanto ahí no se da ningún caso de transfugismo. Lo siento, pero no comparto su opinión. Digo, rompieron la disciplina de voto que les pedía Unión del Pueblo Navarro y después fueron a engrosar las listas del Partido Popular, y usted decía, es que Pedro Sánchez debería dejar gobernar al partido más votado, pero no es exactamente lo que hizo el Partido Popular. Se equivoca porque se equivoca porque no rompieron la disciplina de voto. Formaban parte de una coalición que se llamaba Navarra Suma, integrada por el Partido Popular y por UPN, y compartíamos un programa político y por lo tanto no rompieron la disciplina de voto. En el caso de Extremadura, señor Tellado, ¿ustedes por qué no dejaron gobernar al Partido Socialista, que era el partido que había ganado? Mire, en el caso de Extremadura es evidente que había una mayoría que pedía cambio, y es evidente que el resultado electoral lo que ha marcado es un empate claramente entre Partido Popular y Partido Socialista. Y eso es lo que ha ocurrido en Extremadura. Pero es verdad que en las comunidades autónomas de nuestro país se han gobernado a veces no siendo la primera fuerza política, pero en España no. En España, el gobierno de la nación siempre ha estado encabezado por quien había ganado las elecciones generales. Esta, si nosotros no conseguimos hoy la investidura, será la primera vez donde eso no ocurra. Y no ocurrirá simplemente porque Pedro Sánchez está dispuesto a prostituir, fíjese bien la palabra que utilizo, a prostituir la democracia y nuestra Constitución. Con tal de satisfacer su ego y su propio ombligo. Pedro Sánchez solo piensa en sí mismo. Pedro Sánchez se ha convertido en un problema para la política de nuestro país. Hoy nosotros venimos aquí a proponer una política distinta. Romper la política de bloques, romper la política de bloqueos, tener al frente del gobierno a una persona y a un político de Estado que fomente pactos de Estado con las principales fuerzas políticas de nuestro país, porque no se puede llegar al gobierno de un país negando a la mitad de un país, que es lo que pretende Pedro Sánchez. No, le voy a pedir que no utilicemos expresiones gruesas a la hora de referirnos a las reglas democráticas, para poder es que lo que está ocurriendo en nuestro país es muy grueso. Para poder seguir llevando a cabo esta entrevista. Hablamos de todo, estamos encantados, pero con expresiones que no incluyan pues lamento que no le gusten mis expresiones. Yo lo que le digo es lenguaje que el presidente grueso. Vamos a seguir adelante. Atenta contra nuestra propia democracia, ¿no? Señor Tellado, un par de cositas más. ¿Hoy van a utilizar los pinganillos los diputados del PP?
Mire, cada diputado hará lo que considere. A mí lo que me parece una broma de mal gusto es que los españoles que representamos a españoles hoy aquí en este Congreso de los Diputados tengamos que recurrir a un pinganillo para entendernos entre nosotros. Porque la realidad es que si algo tienen en común los gallegos, los vascos, los catalanes, los andaluces, los cántabros, los asturianos, los castellón-manchegos o los extremeños es que tenemos una lengua común, que es con la que tenemos que entendernos, con la que todos podemos entendernos. Y lo demás es una burla, una imposición del independentismo a Pedro Sánchez para que tenga alguna posibilidad de seguir siendo presidente del gobierno. ¿Y qué ha hecho Pedro Sánchez? Tragar y aceptar las condiciones que le han impuesto, y lo que ha hecho es un auténtico ridículo. No se quiere más a las lenguas cooficiales de nuestro país por venir aquí al Congreso y el señor Feijóo va a utilizar el gallego para hoy. entenderse, ¿no?